Existe un velo que nos separa con el mundo de los espíritus, y cuando éste se vuelve delgado, podemos presenciar cómo aquellos espíritus elevados o del bajo astral pasan a nuestro mundo, trayendo consigo mensajes de bien o terror a nuestras vidas. En este canal, quiero compartir con todos los amantes del fenómeno paranormal historias reales y casos que escapan a la razón. Te invito a que te quedes y aprendamos juntos cómo lidiar con estas circunstancias que más de alguno de nosotros las ha vivido. Y si tú aún eres un escéptico, reconsidéralo, ya que tarde o temprano tú también podrías tener un encuentro con el más allá. Bienvenidos a Encuentros con el Más Allá. En este primer episodio estaremos abordando los relatos sobre uno de los seres más populares de las leyendas centroamericanas, la ciguanaba. Nuestro primer relato es compartido por una de mis amistades. La primera vez que escuché de alguien a quien realmente vio a la ciguanaba fue a mi abuelo. Ya había escuchado otras historias que la gente cuenta sobre ella. Incluso en la secundaria había leído el libro de cuentos y leyendas de Honduras, pero nunca había escuchado a alguien que realmente afirmaba haberla visto y jurar que esa mujer o demonio es real. Fue una tarde después de llegar del colegio. Me disponía a almorzar junto a la compañía de mi madre y de mi abuelo. Mientras almorzábamos, mi madre me notó algo callado y comenzó a interrogarme sobre si me pasaba algo, ya sea en la escuela o con mis amistades, o incluso con Susanita, mi novia en ese entonces. La verdad, solo andaba cansado. Había caminado bastante desde el colegio hasta la casa, y el sol, ya sabes, en Honduras es intenso a mediodía. Le respondí que no, solo era eso, cansancio. Mi madre, queriendo asegurarse de que no ocultaba algo más, prosiguió a preguntarme más sobre mi relación con Susana, a lo que le respondí que ya no andábamos, y que ahora andaba con otra compañera del salón. Al preguntarme qué había pasado, le contesté con sinceridad que Susana me había encontrado besándome con una de sus amigas, y pues nada, terminamos, y ahora andaba con otra compañera del salón. Mi abuelo, con mucha serenidad, me tomó la mano, y viéndome a los ojos, me dijo que entendía que a mi edad me gustaran todas las muchachas, pero que no estaba bien jugar con los sentimientos, y etcétera, etcétera. Para no hacerte tan largo el cuento, me dio toda una clase de moralidad, que en ese momento solo hacía escuchar, pero yo mismo sabía en el fondo que no haría caso, pues yo me conocía bastante bien. Lo que me pareció gracioso, y admito que en ese momento me burlé de él, fue cuando dijo que por mujeriego hasta me iba a salir la sucia. Casi me atraganto lo ridículo que se escuchó eso. Ay, abuelo, que me fuera a asustar con eso. Recuerdo bien que le dije. Y él deja caer su cuchara al plato, y recostándose sobre el respaldar de la silla, me queda viendo serio, y me dice: ¿Vos crees que es broma lo que te digo, va? Mi madre me dice: él tiene una historia con la sucia. Cuéntale, papá, le dijo a mi abuelo.
Y fue cuando mi abuelo me contó toda esa historia que le creí sin dudarlo, porque mi abuelo era un hombre muy serio, no era un hombre mentiroso. Cuando daba su palabra que decía la verdad, es porque así era. Él comenzó a contarme que aquí en San Pedro Sula, por los años 40, conoció a un muchacho de nombre Francisco. Mi abuelo contaba que aquel joven era muy afortunado con las muchachas, tenía muchos amoríos y que eso lo llevó a ser tunante. Francisco vivía unas casas más adelante donde vivía mi abuelo en aquel entonces, y ambos se habían conocido por trabajar juntos en el mercado, cargando las mercaderías desde los camiones y carretas hasta los puestos. Nunca fueron amigos. De hecho, a mi abuelo le caía un poco mal, ya que, como repito, era muy tunante y fanfarroneaba mucho sobre sus conquistas con aquellas muchachas de la ciudad. Y bueno, llegó una vez en que ambos se encontraron en una cantina en el centro de la ciudad. Los dos, teniendo amigos en común, se sentaron en la misma mesa. Comieron, hablaron y compartieron cervezas y tragos. Uno de los acompañantes sacó una baraja y todos se pusieron a jugar. Y hasta que les dieron las 11 de la noche aproximadamente, varios consideraron que era hora de marchar. Dos de ellos todavía se iban a quedar un rato más y le pidieron a mi abuelo que se quedara a acompañarlos. Mi abuelo, sin muchas ganas, aceptó solo un juego más. Francisco se despidió de todos y se marchó. Al terminar el juego, mi abuelo se retira de la mesa y, deseándole buenas noches a sus amistades, agarra camino para su casa. Desde el centro de la ciudad hasta su caserío, bien se tomaba una media hora caminando. Aquella noche nunca la olvidaría. Me dijo que esa noche estaba haciendo una gran luna llena. El cielo estaba completamente despejado y él, maravillado por lo grande que se veía la luna y lo mucho que alumbraba, se sentía más seguro, pues podía ver bien el camino por el que iba. A esas horas, los caminos solían ser muy solitarios y daba cierto temor transitar por ellos. Aunque era muy sano en aquellos tiempos, siempre había uno que otro pícaro que podía robarte, o te podías encontrar algún animal salvaje, o incluso un espanto, que aunque varias personas contaban sobre ello, mi abuela en ese tiempo no creía en eso, y nunca había tenido alguna experiencia con lo sobrenatural. Contaba que antes de llegar a su casa, por aquel camino de tierra que transitaba, había que pasar por un riachuelo que quedaba al lado de aquel camino, y justo al llegar, lo que él logra presenciar le cambió por completo la vida. Él, caminando, logra ver que a la orilla del riachuelo había una mujer de blanco que tenía sujetada a otra persona intentando ahogarla, que si bien aquel riachuelo no era profundo, pero esta persona ejercía una enorme fuerza sobre la otra, que parecía no moverse, a lo que mi abuelo, al presenciar eso, comenzó a gritarle que se detuviera, pero él, pensando de que aquello se trataba de alguna disputa marital, cuenta que salta del camino hacia las piedras del riachuelo, cuando aquella mujer medio voltea a ver sobre su hombro, y él se queda helado a ver bien que esa mujer no tenía ojos, y su mano derecha sobresalía unas uñas bastante largas. De espalda a él se veía como una vieja, y su camisón estaba todo sucio. Él, estando aún a varios metros de distancia, le vino a su mente lo que contaba su abuela cuando vivía en Guatemala. Si te sale la ciguamonta, que así se le conoce por esos lados, tenés que gritarle: María Patas de Gallina. A lo que él, rápido, agarrando unas cuantas piedras, comenzó a lanzarlas hacia aquella mujer y a gritarle: María Patas de Gallina. Y aunque suena ridículo, aquel ser
Salió saltando sobre las rocas del riachuelo y rápido cruzó a la otra orilla, perdiéndose en el monte, pero dando un alarido horrible que lo dejó paralizado por un momento. En su mente comenzó a repetir la palabra Dios, 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 pues no le salía ningún rezo. Poco a poco fue recobrando movilidad y rápido se dirigió hacia donde estaba la persona a quien la sucia intentaba ahogar. Rápido lo saca del agua y se da cuenta que es Francisco, el que ha tenido la mala fortuna de encontrarse con la sucia. Como pudo lo cargó y lo llevó a la orilla del camino. Francisco aún respiraba, pero necesitaba ayuda urgente. Se lo echó al hombro y lo llevó hacia su casa. Ya en casa, mi abuelo le platicó a sus padres sobre lo sucedido, y estos le pusieron un rosario encima. Estuvieron rezando tanto por él como por mi abuelo. Al amanecer, fueron a buscar ayuda donde una señora que se decía curaba de espantos. Al llegar la señora sacó de su canasto varias hierbas con las que preparó unos té para mis abuelos y Francisco. Hizo unos baños y unos ungüentos también. Quemó otras hierbas y recorrió con ellas toda la casa. Mi abuelo vio el mal semblante que Francisco tenía. Sus ojos habían perdido el brillo. Estaba completamente ausente y su piel pálida lo hacían ver como un muerto. Aquello duró varios días hasta que Francisco mejoró un poco y pudo contar lo sucedido. Mi abuelo, que a pesar de tener una edad muy avanzada, tenía una memoria envidiable. Contó los detalles de aquel encuentro que tuvo Francisco. Cuando regresaba hacia su casa, miró que en una piedra de aquel riachuelo estaba sentada una mujer con un cabello negro largo. Estaba de espaldas hacia el camino. Pues él al principio se le hizo raro que a esa hora hubiera alguien bañándose, así que pensó que a lo mejor podría tratarse de alguna persona falta de sus facultades mentales, que se le escapó a alguien de su casa, pues los caseríos estaban cerca de esa zona. Así que mientras seguía caminando, él observaba de reojo a aquella mujer y se percató que ésta tenía un cuerpo realmente hermoso. El camisón que tenía dejaba ver su pierna y pues no se resistió. Volteó a verla bien y le dijo buenas noches. Y ésta le respondió con una voz seductora lo mismo. Ya fue cuando él se detuvo y quiso sacarle plática. Aquella mujer con la misma voz seductora lo invitó a hacerle compañía. Fue cuando él pensó que no se trataba de una mujer falta de sus facultades mentales, así que quiso seducirla. Pero estando a escasos pasos, aquella mujer se levanta y se da la vuelta, dejando ver que era una mujer decrépita. Los pechos le llegaban a las rodillas y su rostro era calavérico. Sus ojos eran dos fosas profundas. Su cabello negro se volvió blanco y sus uñas eran largas y negras. Aquel ser se burlaba a carcajadas de él, mientras él sentía que no se podía mover ni gritar. Pensó que sería el final. Y fue cuando ese ser, con una fuerza descomunal, lo agarró y lo aventó al riachuelo. En ese lapso, no tiene más recuerdos que despertó en su cama. Yo, que escuchaba atentamente a mi abuelo por primera vez, contando esa historia, no lo podía creer. Mi abuelo, que en paz descanse, había visto con sus ojos a la sucia, y no solo eso, la había alejado, salvándole la vida a otra persona. Pero repito, mi abuelo era bastante serio, y me estaba contando un capítulo sobre su vida que a él lo marcó para siempre, y debido a ese suceso, no volvió a llegar tarde a casa. Incluso se convirtió en un ferviente católico. Al final, le pregunté qué había pasado con Francisco después de su experiencia, y lo que me dijo es que Francisco nunca más volvió a ser el mismo. A pesar de las limpias y de llevarlo a la iglesia seguido a misa, nunca se recuperó de aquel encuentro,
Tenía pesadillas y decía que la podía escuchar, que venía por él. Su risa lo seguía atormentando. Aquel joven nunca se casó y lo tuvieron que llevar para Puerto Cortés, pensando que allá podía olvidarse lo que le pasó. Sin embargo, siguió igual. Lo último que supo mi abuelo de Francisco es que había quedado en la calle, falto de sus facultades mentales. Si bien es cierto que suele conocerse comúnmente que los borrachos y los mujeriegos son las personas a las que la ciguanaba se les suele aparecer, esto no quiere decir que una persona sin estos vicios no pueda llegar a tener un encuentro con ella, tal como le sucedió a una persona de mi familia, que siendo un joven menor de edad, por el simple hecho de andar de noche fuera de casa, llegó a tener un encuentro con ella. En mi familia, el fenómeno paranormal ha estado muy presente a lo largo de varias generaciones, y en este canal que he decidido crear con el motivo de dar testimonio que el fenómeno es real, que existe, poco a poco iré trayendo a ustedes todas estas historias. Algunas aquí, su servidor, fue el protagonista de ellas. La versión de esta historia parece haber sido contada por mi bisabuela, que en paz descanse, y luego una que otra vez mencionada en reuniones familiares. Yo la he escuchado varias veces, pero he decidido contarla de la misma manera en la que mi madre me la contó, ya que recoge bien los elementos de otras versiones del encuentro con este ser. Mi madre comienza a relatar que uno de sus tíos, cuando era muy joven, solía salir del colegio y quedarse hasta tarde en el centro de San Pedro Sula, ya que en el barrio Paz Barahona vivía su tía. Él solía subir a las 8 o las 9 de la noche hasta la aldea La Primavera, aldea que en aquellos años 60 había pocos caseríos y los caminos eran de tierra y solitarios. El transporte no solía subir hasta tan tarde, por lo que tenía que caminar o llevar su bicicleta. Fue una de estas noches en las que el tío subió caminando. Aquel camino era ancho y solo había maleza a ambos lados. Al llegar a cierto tramo del camino, él debía cruzar una quebrada para llegar a casa. La quebrada no era muy grande, se podía cruzar a pie en pocos pasos. Sin embargo, se optaba por quitarse los zapatos para no mojarlos. Y es llegando a esta quebrada que él comienza a escuchar como una mujer cantando. No se le entendía muy bien, pues cantaba bajito, así que cuando da la vuelta para cruzar aquella quebrada, se percata que hay una mujer sentada en una piedra vestida con camisón blanco. Estaba peinando su larga cabellera negra. Su camisón revelaba unos pechos grandes y hermosos, pero ella, debido a que estaba sentada en esa piedra, él ya no podía cruzar por entre las piedras de la quebrada, así que debía quitarse los zapatos para cruzar por el agua. Sin embargo, una sensación de miedo se apoderaba de él, por lo que decide que es mejor no quitarse los zapatos y cruzar lo más rápido posible aquella quebrada. A medida que iba cruzando, sentía cada vez más miedo y más frío. Y es cuando aquella mujer empieza a llamarlo por su nombre y a coquetearle. Ella comienza a desvestirse y a mostrar sus grandes pechos. Cuando él ya está terminando de cruzar la quebrada y ella está más cerca de él, esta comienza a reírse y él reconoce muy bien de qué se trata de la ciguanaba, ya que varias personas habían asegurado que en esa quebrada se les había aparecido a varios hombres. Incluso un vecino de ellos había quedado loco por un encuentro que tuvo con ella. Así que cuando termina de cruzar, le logra ver el rostro a aquel ser. Aquel rostro era como el de una calavera en putrefacción. Era algo horrible, a lo que lo obliga a correr lo más rápido posible. Él se cruza corriendo el cercado de la casa, que bien no era muy alto como para representar un obstáculo. Cuando llega, su mamá lo estaba esperando, y lo ve llegar muy pálido,
y no podía hablar. Estaba totalmente mudo, sintiendo un frío horrible y sus ojos desorbitados por lo que había presenciado. Su mamá salió intentando lograr ver algo, pero no vio nada ni a nadie. Luego de curarlo de espanto, el tío pudo continuar con su vida tratando de olvidar aquel encuentro. Eso sí, aprendió a no llegar a casa de noche. En otras regiones de Centroamérica, los avistamientos sobre este ser sobrenatural tienden a tener algunas variaciones. En Guatemala, por ejemplo, también se le conoce como la ciguamonta y suele ser descrita como una mujer con rostro de caballo, tal como el relato que les presento a continuación. Este relato, quiero aclarar que proviene de una gran amiga mía. Ella me describió cómo su mamá tuvo este escalofriante encuentro junto a unas vecinas cuando vivía en Guatemala. El hecho ocurrió en Monjas, un municipio del departamento de Jalapa. La casa de mi abuela solía ser un lugar plagado de fenómenos paranormales. No solo familiares, vecinos y gente particular solían ser testigos de los fenómenos que allí ocurrían. Siempre a medianoche, en la carretera que pasaba enfrente de la casa, se podía escuchar como una carreta era tirada por caballos. Y aunque muchas veces mi familia y algunos que otros vecinos, guiados más por la curiosidad, salían para ver quién era, no se veía absolutamente a nadie, pero se seguía escuchando como si realmente estuviera pasando aquella carreta tirada por caballos. Ese y muchos otros sucesos ocurrían seguido en esa zona. Y mi mamá cuenta que una noche, de esas calurosas, ella y una de sus vecinas salieron al patio a platicar. Fue tan amena la plática que ni las picaduras de los mosquitos las obligaban a cortar la conversación. Entre risas e historias, no se fueron percatando de que las horas pasaban y cada vez se hacía más y más tarde. Hasta llegada bien entrada la noche, hubo algo que interrumpió aquella conversación. Observaron que por el camino de enfrente de la casa de mi abuela venía lo que parecía ser la silueta de una mujer. A medida que ella se iba acercando, pudieron observar que efectivamente era una mujer que venía por ese camino. Aquella mujer venía vestida toda de negro, tanto su velo como su vestido. Todas la voltearon a ver, preguntándose extrañadas y con mucha curiosidad, ¿quién era aquella mujer que a altas horas de la noche anduviera caminando por ese camino? Y más, con esa vestimenta como si fuera de época pasada. Pasando la casa de la abuela, en la mera esquina hay un desnivel en esa calle, por lo que tienes que bajar y luego subir y así seguir el camino. Lo extraño y sorprendente fue que ellas vieron que aquella mujer siguió caminando igual, como si flotara, sin imaginar que lo más aterrador es lo que estaban a punto de presenciar, pues aquel camino terminaba en una loma que al bajar te llevaba a otros caseríos más adelante. Y es en esa loma donde aquella mujer al subir hasta arriba se detiene su paso, y todas, a la expectativa, se quedan fijamente observando cómo aquella mujer se voltea lentamente y al darse completamente la vuelta, todas ven que su rostro es de un caballo. Sus ojos eran unas bolas de fuego. Así que aquella escena tan impactante las obligó a salir corriendo hacia sus casas. Aquella mujer que mi mamá y las vecinas habían visto era lo que nosotros en Guatemala se le conoce como la ciguamonta. Ahora nos vamos hasta Nicaragua. En este país se le conoce como la cegua, y esta historia proviene de la aldea de San Carlos, en el departamento de Río San Juan.
La persona de nombre Juan nos comparte el encuentro de su padre con este ser, guardando similitud con el relato anterior. San Carlos es un lugar bastante tranquilo y lleno de naturaleza. Los atardeceres son tan hermosos que jamás pensarías que este lugar podría albergar algún suceso de terror. Y fue mi padre quien tuvo la mala fortuna de encontrarse con este ser. Todas las mañanas, muy temprano, mi madre se levantaba a hacerle su desayuno. Las tortillas de maíz acompañadas de frijoles, mantequilla y cuajada, que no podían faltar sin su buena taza de café. Acto seguido se colocaba el sombrero, o a veces la gorra, se ponía sus botas y agarraba su machete. Se despedía de mi madre con un beso y un cuídame los chigüines, refiriéndose a mis hermanos y a mí, y se marchaba a trabajar al campo. Muchas veces mi papá, después de culminar su jornada en una quinta, se quedaba compartiendo un tiempo más con sus compañeros. Esa vez se le hizo más tarde de lo habitual, a lo que al darse cuenta de que se le había hecho más tarde y con el rugido de las tripas vacías, se despide de sus compas y agarra camino a casa. Cosa que si a las 7 mi padre no había regresado, mi mamá se empezaba a preocupar y la podíamos ver intranquila, observando las ventanas y puertas, esperando ver a mi padre regresar. Nosotros no teníamos teléfono en casa y en esos años 90 tampoco había celular. No había forma de saber si estaba bien. A mi madre le preocupaba que le pudiera haber pasado algo. Por eso siempre lo regañaba cuando llegaba tan tarde a casa. Aquel camino, cabe destacar que también era muy oscuro. No había alumbrado eléctrico. Y en esa zona, para llegar a casa por ese camino, se tenía que cruzar un tramo que era solitario. A mí siempre me daba miedo, porque tenías el río a unos metros y a la mera orilla del camino comenzaba una gran milpa de maíz. A mí siempre me daba miedo caminar por ahí siendo de día, imagínate de noche. Si en el día algunas personas que caminaban por esa zona decían que escuchaban susurros o que les llamaban por su nombre. Una vez casi anocheciendo, una vecina de más o menos de unos 15 años, si más no recuerdo, pasó gritando asustada una vez enfrente de la casa. Al vernos afuera, se lanzó sobre el cerco y mi mamá asustada la pesca casi en el aire y tratando de calmarla, la abraza fuerte. Cuando se logra tranquilizar, nos dijo que había visto a un niño bien feo, panzón y con los pies al revés. Había visto al cepitillo en esa milpa. Mi papá nunca había visto nada, por eso siempre pasaba despreocupado por ese lugar. Decía que solo a personas de mal actuar le pasaban esas cosas, pero esa noche se llevaría el susto de su vida. Al llegar a mitad de ese camino, dice que mira a una mujer vestida de negro, caminando en dirección contraria hacia él, y pensó que era una vecina que hace unas semanas había enviudado. Lo raro que ella no vestía con esas ropas extrañas y no usaba velo. A medida que iba acercándose, empezó a sentir una sensación de temor, algo que no le gustó, y empezó a desconfiar, así que por todo y todo desenvainó su machete y lo llevaba agitando hacia abajo en su mano derecha. Al estar casi a la par, mi papá le saluda diciendo: «Buenas noches, doña María», pensando que era aquella vecina, y aquella mujer se detiene y levanta su rostro dejando ver que tenía una cara de caballo en estado de descomposición. Sus dientes eran filosos, como si se tratase solo de colmillos, y los ojos eran de fuego. Su aliento, dice mi papá, que era apestoso. Al ver aquello, mi papá no sabe para dónde correr. A un lado está el río y al otro la milpa. Sabe por lo que contaba su papá y su abuelo, aquel ser era la cegua. Por lo que decía su abuelo,
era mejor hacer la señal de la cruz y morder un machete. Y cuando aquel ser parece prepararse para dar un salto sobre mi papá, él hace la señal de la cruz y muerde el machete, rezando el Padre Nuestro. La cegua, que parecía que iba a saltar sobre él, cambió de opinión y saltó sobre aquella milpa. Y mi papá siguió caminando, mordiendo el machete y sujetándolo en ambos extremos con sus manos. Estaba cerca de casa, pero él sentía que aquel camino se le hacía largo. De reojo podía ver esos ojos de fuego que lo seguían por la milpa, y escuchaba una risa horrible atrás de él. Así llegó a la casa. Cuando mi mamá salió a recibirlo a regaños, ve el estado en el que él venía, que no podía ni hablar y temblaba muchísimo. Mi mamá rápido se le bajó el enojo y muy preocupada le pregunta que qué le pasó, por qué venía en tal estado. Mi papá solo repetía: la vi, la vi. Mi mamá mandó a mi hermano mayor a que saliera al patio. Ahí había una planta de ruda y le dijo que le trajera varias ramas. Y con agua bendita que no faltaba en casa, mi mamá le hizo una limpia y nos puso a mis hermanos y a mí a rezar y a encender varias velas. Al día siguiente fuimos a la iglesia. Mi madre le explicó al padre lo que había sucedido, y aquel señor hace que pase a un cuarto, y nosotros quedándonos afuera, solo escuchábamos como por ratos se elevaba la voz con unos rezos que no entendíamos. Aquello se nos hacía a nosotros bastante aterrador. Escuchábamos a mi papá llorar desconsolado, hasta que, en un lapso, aquello se calmó y mi papá regresó más tranquilo a casa. Luego mi papá contó todo lo sucedido, y a raíz de ese suceso no volvió a llegar nunca más tarde a casa. Y nosotros, como familia, no nos volvimos a perder ninguna misa en la iglesia. Cuando el dueño de aquella milpa decidió dejar esa parcela sin sembrar, aquel lugar fue menos tenebroso. Ahora hay una casa en ese terreno, y aquellas historias se fueron quedando solo en el recuerdo. Esta última historia nos conduce hasta las comunidades mayas de la región de Yucatán, México. Ellos hablan de la Xtabay, una entidad femenina vestida de blanco y que aparece debajo de las ceibas, árbol sagrado para nuestros pueblos mayas. Esta entidad atrae a borrachos y mujeriegos para luego mostrar su verdadera identidad, llevando a aquellos desafortunados a la locura o perdiéndolos por lo general para siempre. Aunque hay muchos relatos que dejan evidenciar que no siempre son mujeriegos y borrachos a quienes se les aparece, pero estos, más adelante en el canal, los iremos relatando. Esta región de Yucatán, a principios del siglo XX, fue muy importante en el cultivo de henequén, planta del género de los agaves, utilizada para la producción de textiles debido a sus fibras resistentes. Grandes hacendados acaparaban grandes extensiones de tierra donde se cultivaba esta planta, y en las inmediaciones de ellas vivían los propios trabajadores en casas pequeñas de un solo cuarto, hechas de materiales locales como piedra, madera y techos de palma o lámina. Aquellas casas carecían de comodidades básicas y por lo general estaban agrupados en torno a la casa principal de los hacendados, creando pequeñas comunidades dentro de las haciendas. Esta historia nos la comparte Jesús. En esta hacienda había un mayoral que se había ganado muchos enemigos por los malos tratos que éste cometía con los trabajadores. De por sí, las condiciones en la hacienda eran difíciles. Pagaban poco, las jornadas eran largas, el pago muchas veces no cubría las necesidades, ya que en la misma hacienda los dueños tenían sus propias tiendas donde te vendían los bienes a precios inflados, por lo que los trabajadores
terminaban endeudados con los mismos dueños de aquellas plantaciones. Así era la vida en esos lugares, que mi abuelo contaba muchas veces apretando el puño y con su voz quebrantada llena de coraje. Encima de todo eso, tenían que soportar a aquel mayoral que los insultaba y a veces llegaba a azotar a aquellos que ya sin fuerza apenas podían trabajar al finalizar el día. Solía acosar a las mujeres, motivo por lo que las madres no se separaban de sus hijas, siendo ya unas adolescentes, y las llevaban también con ellas a los trabajos de peinado y clasificación de la fibra. Aquel hombre, si se le podía decir así, era muy malo. Maltrataba incluso a su propia familia. Pero no fuera que lo llamase el administrador o el dueño de la hacienda, porque ahí sí iba bien tranquilo. Se quitaba el sombrero y agachaba su cabeza como un perro bien domesticado. Y a pesar de la desdicha que aquel desgraciado pronto le llegaría, mi abuelo nunca le dejó de guardar rencor y siempre decía que eso que le sucedió era justicia que Dios había hecho. Aquel desgraciado, de nombre Miguel, no era originario de la zona, sino que más bien venía del estado de Veracruz. Había llegado a Yucatán en los albores de la guerra, buscando empleo en las haciendas de Nequén, ya que en esos tiempos había una gran demanda y por lo tanto mucho trabajo disponible. El odio que mi abuelo tenía hacia Miguel llegó a tal punto de desear su deceso, debido a que un día su papá, o sea, mi bisabuelo, había enfermado y así con fiebre había decidido ir a trabajar, obligado por las deudas que había contraído con los dueños de la hacienda, y faltar un día de trabajo era pasar hambre en casa, por lo que al llegar con Miguel, éste le pidió que si lo podía mandar a peinar o a clasificar las fibras, ya que no se sentía bien de salud. Miguel, a pesar de ver de que mi bisabuelo siempre le cumplía y hacía los trabajos más pesados, le dijo delante de mi abuelo: que no eres macho, ese trabajo es para viejas, tú vas para la cosecha. Por más que mi bisabuelo y mi bisabuela le quisieron explicar que la noche anterior había estado con fiebre, este renuente lo obligó a ir a trabajar a la cosecha bajo el intenso sol. Como era de esperarse, mi bisabuelo, estando débil y con fiebre, apenas podía hacer su trabajo, por lo que Miguel, al hacer su rutina de supervisión, lo amonestó y al parecer también le dio con el chicote. De no ser por el administrador, que al ver que mi bisabuelo estaba muy mal, lo despachó a casa. Eso sí, solo le pagaría medio jornal. Mi abuelo se enteró lo que Miguel le había hecho a su papá, y con gran ira se disponía a ir a enfrentarlo, cansado de tantos abusos por parte de éste, pero mi bisabuela, su mamá, lo detuvo y lo obligó a quedarse en casa. Mi abuelo, en su rabia, empezó a fraguar en silencio la manera de darle su merecido, cuando se le ocurrió una idea. Todos los sábados era bien sabido que Miguel se emborrachaba y regresaba a la hacienda ya bien de noche. Había un tramo en el camino hacia la hacienda que estaba lleno de maleza y era un punto perfecto donde podría tenderle una emboscada y darle su merecido. Total, ya borracho y en oscura no sabrá quién le propinó la golpiza. Así que una noche, luego de que mis bisabuelos se durmieran, mi abuelo, sin hacer ruido, decide dejar la cama e ir en busca de Miguel. Agarra camino hacia la cantina, que éste solía ir todos los sábados por la noche como de costumbre. Se queda a una distancia prudente del lugar, esperando que aquel saliera rumbo a la hacienda. Esperó por varias horas, hasta que aquel salió de la cantina tambaleando, y para evitar ser visto por alguien más, corrió lo más rápido que pudo para llegar al lugar que él se había fijado propicio para interceptarlo. Ahí estuvo esperándolo hasta que lo vio asomarse.
La noche no era tan oscura, podía ver todo con claridad, gracias a la luna llena que estaba haciendo. Mi abuelo dice que sentía nervios, pues entre pensar, desear y hacer son cosas muy distintas, y él estaba a punto de golpear a alguien por primera vez en su vida. Agarró una piedra y acechando como jaguar entre la maleza, esperó a que Miguel se adelantara un poco, para salirle por la espalda y golpearlo. Cuando mi abuelo sale un poco de la maleza hacia la carretera y dispuesto a llevar a cabo su objetivo, ve que hay una mujer más adelante, y como era lógico, pensó que la oportunidad de darle su merecido a aquel sujeto se le había escapado. De la impotencia, comenzó a llorar con un enorme coraje, pero sigue observando que aquella mujer, que estaba sentada sobre las raíces de una ceiba, empieza a interactuar con Miguel. Ah, tiene un amante, pensó mi abuelo. Así que decide observar qué es lo que hacen aquellos dos, esperando que tal vez aún pueda tener una oportunidad de golpearlo cuando se despida de esa mujer. Así que decide, por aquella maleza, seguir caminando, tratando de no hacer nada de ruido. Al llegar a cierta distancia, se detiene y entre la maleza logra ver que aquella mujer corría alrededor de la ceiba, mientras Miguel, torpemente estando ebrio, intentaba seguirla. Pero nota un detalle. Mi abuelo siente miedo, porque lo que él está viendo es que aquella mujer no toca el suelo, parecía flotar. Mi abuelo la describe como una mujer con cabello negro y largo, vestida de blanco. Aquella mujer de apariencia morenita, pues podía verle los brazos cuando estaba abrazando el tronco de la ceiba. Eso sí, estaba retirado para lograr verle el rostro. Llegó un momento que aquella mujer se detiene frente a Miguel. Le hace una especie de caricia en el rostro a este y parece llevarlo hacia adentro de la maleza. Mi abuelo decide ir tras ellos, así que cruza la carretera y siendo lo más sigiloso posible, llega a las raíces de aquella ceiba e intenta observar, pero no sabe por dónde se fueron. Así que sin soltar la piedra que tenía en sus manos, decide internarse en la maleza, cuando logra ver algo blanco que se mueve delante de sus ojos. Ah, los encontré, pensó mi abuelo, y al abrir con sus manos aquella maleza delante de él, lo que observa lo dejó completamente helado. Miguel estaba tirado en el suelo con sus manos semi-levantadas, y aquella mujer riéndose de una manera espantosa a la par de él. Mi abuelo dice que en ese momento sí pudo verle los pies a esa mujer. Tenía una pata como de gallina y la otra parecía de vaca o caballo. Cuando ésta se da cuenta de la presencia de mi abuelo, voltea su rostro hacia donde él, y mi abuelo sale corriendo despavorido al ver que el rostro de ésta era de un caballo muerto, con ojos de fuego y sus dientes todos afilados. Mi abuelo, con un intenso miedo al ver tal cosa, sintió que el camino no se terminaba nunca. Se coló en la hacienda por donde se había salido, volteando a ver hacia atrás y aquel ser lo seguía aún, pero no vio a nadie tras él. Aún así, corrió esta vez hacia la casa y llegó tan asustado que olvidó que sus padres estaban dormidos y los despertó con el ruido que hizo al entrar. Cuando su papá enciende una vela para ver qué le pasaba, logra ver la cara de espanto de mi abuelo. Estaba muy pálido y no podía hablar del susto. Temblaba como si estuviera con frío, que lo logran calmar, pero no pudo decir nada. A la mañana siguiente por la hacienda, recorre la noticia que habían encontrado a Miguel desvivido en el monte. Su mamá, totalmente alarmada, le preguntó a mi abuelo que qué había hecho, ya que sabía que le traía ganas a Miguel. Pero mi abuelo no decía nada
y todavía se podía ver el terror en sus ojos. Por mucho que le interrogase a sus padres para saber si sabía algo de lo sucedido, mi abuelo estaba totalmente absorto en su mundo. Fue con ayuda de un chamán de la zona que logró hablar, y al contar lo que presenció, quedó claro que había sido el Ixtabay quien se había llevado al alma de Miguel. Cuando mi abuelo contó todo, sus padres no dijeron nada sobre lo que le pasó a Miguel. Decidieron mejor guardar el secreto, pues podían pensar que estaban mintiendo y que a lo mejor había sido mi abuelo el responsable del deceso de Miguel. Y en cuanto a la condición de mi abuelo, ellos dijeron que había estado con fiebre alta y que lo hizo ver alucinaciones. Por eso, pensando que había sido víctima de algún mal, lo llevaron ante el chamán. Lo bueno que poco a poco mi abuelo fue recuperándose de aquel susto, y a pesar de que aquella experiencia definitivamente lo marcó, nunca pudo perdonar a Miguel por todos los malos tratos que éste cometió con su padre y con los demás trabajadores. La hacienda siguió funcionando por muchos años más. Otro mayoral llegó a suplantar a Miguel, que en cuestión de semanas ya todo el mundo lo había olvidado. Las condiciones en la hacienda siguieron siendo igual de duras. Al menos este nuevo mayoral, aunque también era exigente, nunca golpeó a nadie ni acosó a ninguna mujer. Mi abuelo, que en paz descanse, nos relataba seguido esta historia cuando nos reuníamos en su casa, y a pesar de los años encima, nunca le puso de más ni le quitó. Siempre fue la misma historia de principio a fin. Por eso me la aprendí de memoria desde que estábamos chamacos. Y a mí en lo personal, me causa gran tristeza recordar las condiciones difíciles que mis ancestros padecieron en su vida. Tú que has escuchado estas historias, recuerda alejarte de los vicios, acercarte más a Dios y tratar de ser siempre una persona de bien, que aunque esto no evita que llegues a tener un encuentro con el más allá, al menos estarás más protegido. Y recuerda, no te acerques a una ceiba. Y si caminas por las noches a solas, por cualquier motivo que sea, y ves a alguna mujer extraña, vestida de blanco o de negro, trata de evitarla, ignórala, persígnate, haz la señal de la cruz, encomiéndate a Dios, lleva semillas de mostaza contigo, o una rama de anís y lo hueles, o un machete y lo muerdes, formando la cruz con tu cuerpo. Todo esto te puede salvar de un encuentro con la Ixtabay, Ciguanaba, Cegua, Bandolera, Sayona, como le quieras llamar. Los nombres son lo de menos. Lo importante es estar preparado. Con esto hemos llegado al final del capítulo. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco de corazón. Y si te ha gustado, apoya dándole al botón me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Estaré subiendo nuevas historias todos los viernes a la misma hora, ya que hay muchas que todavía me gustaría compartir contigo. Y si eres tú quien quiere compartir tu historia, abajo estará el correo donde puedes escribirme y yo con gusto la contaré aquí en el canal. Te deseo buenas noches y Dios te proteja a ti y a toda tu familia de todo mal. Esto fue Encuentros con el Más Allá.